En una escuela, un colegio privado que tiene prácticamente 230 años de historia con una arquitectura renacentista impecable y majestuosa con enormes y hermosos jardines llenos de flores pero con pasillos realmente aterradores, debido a su antigüedad, no era la excepción a las leyendas, ya que se decía por los alumnos y maestros que aquella escuela, desde su fundación en el año 1785, tuvo durante varios años un sótano secreto en el cual se castigaba con la muerte y se enterraban los cadáveres de los alumnos que se portaban mal o que se sospechaba que tenían al demonio dentro o algo relacionado a la magia negra, pero sobre todo se decía que ese sótano, aparte de ser un lugar para castigar, también era un portal al mismísimo infierno, al igual que el hogar de la encarnación del mal, es el diablo, pero debido a que ya eran tiempos modernos y a la cantidad de sucesos paranormales que ocurrían en la escuela de aquel sótano, había sido cerrado para siempre en 1931. Sin embargo, esto solamente era una simple leyenda que se escuchaba de vez en cuando en los corredores de la escuela privada religiosa Montecristo. Lola estaba en la escuela en donde cursaba las demás hermanas menores, pero debido a su mala actitud, fue expulsada en aquella escuela que lo mandaron a esta escuela privada como castigo de su expulsión de otra escuela. Siempre fue una persona escéptica, ella siempre creía que si bien la leyenda era ficticia, por lo menos había algo de cierto en ella. Este pensamiento estaba habitando en la mente de Lola. Esto surgió debido a que un día, uno de sus tíos en el año 1979, vivía en una de las típicas travesuras que hacen los chicos de su edad, se encontraba vagando por uno de los pasillos más viejos e inhabitados del Montecristo, los cuales estaban completamente prohibidos. En uno de estos pasillos, había unos pequeñísimos huecos en el suelo, en donde se alcanzaban a escuchar ruidos y sonidos que si bien no eran aterradores ni demoníacos, eran demasiado anormales e intrigantes. Además de que en ese mismo pasillo, había una extraña y peculiar silueta con forma de enorme puerta, la cual se encontraba sobre la pared, pero lo más extraño de todo esto, era que esa silueta de puerta parecía estar sellada y clausurada por unos grandes y gruesos ladrillos de adobe, realmente antiguos. Cada vez que Lola recordaba esa anécdota de su tío, un pulso de curiosidad cosquillaba en su mente, pero no pasaba a ser más que esa imaginación desconocida. Un día, por la mañana, Lola se encontraba estudiando en el salón de informática, cuando de repente unas compañeras suyas lo retaron a rayar el casillero de Adriana, la chica nerd de la escuela. Si Lola cumplía esta misión, sus compañeras le propusieron darles $150. Una cifra que Lola no podía rechazar, debido a que ella siempre tenía la costumbre de tener más dinero por encima de su familia. Así que Lola se puso manos a la obra. A la hora del recreo, tomó a las escondidas una lata de aerosol del salón de arte y comenzó a rayar el casillero del chico, pero desafortunadamente el profesor de historia descubrió a Lola estando rayando un casillero y por esta razón fue obligada a apagar la lata de aerosol, al igual que el casillero del chico, y como castigo, tuvo que quedarse hasta el anochecer para limpiar y ordenar los salones de la zona sur del Colegio Montecristo. Pasaron las horas y ya corrían las 7 de la noche. Lola ya había limpiado en casi todos los salones de la zona sur de la escuela privada. Solamente le faltaba limpiar el salón de música, y mientras iba camino al salón, recordó aquella leyenda del sótano de la escuela, y la curiosidad y tentación empezaron a adueñarse de su mente. Tanta fue la fuerza de la tentación que no pudo resistirse, y como no había nadie en la escuela privada a esas horas, aprovechó para ir de nuevo a los pasillos prohibidos y echar un vistazo a la antigua silueta de la puerta clausurada que tiene más de 86 años cerrado, ya que la última ocasión que había estado en ese intrigante pasillo fue hace más de 36 años con la presencia de su tío. Una vez que llegó al área de los corredores abandonados, que estaba repleto de arbustos que estaba invadiendo el lugar, estaba muy oscuro. Así que antes de continuar, tuvo que ir a la capilla del Montecristo por una vela, ya que posiblemente esté prohibido tener lámparas modernas, y después adentrarse en la zona de corredores abandonada y estancada desde 1931. Mientras avanzaba, su nariz podía percibir el aroma de un lugar desolado por poco más de 80 años, y al mismo tiempo, era tanto el silencio de ese lugar que Lola literalmente podía escuchar el caminar de las ratas y las cucarachas. Se notaba que era un área que tenía ya muchísimos años de no tener interacción humana por el simple hecho de encontrar artículos antiguos y oxidados de los años 20 del siglo pasado, y los cableados eléctricos son inferiores a las actuales, acompañado con libros antiguos que son imprimidos en 1927. Lola siguió caminando hasta que por fin pudo ver
gracias a la poca iluminación de la vela a lo que parecía ser la enorme y gigantesca silueta de la puerta clausurada. De hecho, para Lola, la silueta parecía estar mucho más grande de lo que contaba su tío cuando era alumno de esta escuela privada. En ese momento, un impulso de estupidez invadió la cabeza de Lola, que se le ocurrió la inmadura e infantil idea de entrar a aquella puerta, pase lo que pase. Al fin y al cabo, al estar vacío la escuela por ser las horas de la noche, nadie la descubriría. Para derrumbar aquella puerta, tendría que conseguir un objeto que fuera capaz de romperla. En el otro edificio, donde se impartía la carrera de arquitectura, agarrar un martillo con la idea de destruir ciertas maquetas que fueron construidas en más de 40 años y que fueron descartados por su mal diseño. Así que manos a la obra, fue rápidamente al salón de arquitectura y tomó el martillo más grande que encontró para derrumbar los gigantescos ladrillos de adobe. Seguramente le costaría mucho trabajo al llegar de nuevo al corredor abandonado de la silueta de la puerta. Esta vez, con el martillo, agarró vuelo y con un solo golpe, fue capaz de derribar un espacio lo suficientemente grande como para poder entrar con facilidad. De hecho, tirar esa parte del muro fue mucho más fácil de lo que pensó. Quizás fue tan fácil debido a que no fue tapada correctamente y se descuidaron de aquellos ladrillos. A eso no le importaba a Lola, ella solo podía pensar en lo que podría ver si se adentraba en aquella puerta, que fue clausurada durante más de 86 años y de esa manera, confirmarse de aquella leyenda que se solía oír por los corredores de la escuela privada, para ver si era cierta o falsa. Lola se adentró lentamente al hueco que hizo con el martillo. Ahí adentro, había unas antiquísimas escaleras al estilo medieval que estaban extremadamente cubiertas de polvo y musgo fresco a causa de la humedad a la que estuvo expuesto ese lugar durante varios años. La extrema oscuridad de ese enorme pasillo de escaleras era algo que asustaba un poco. Lola, a pesar de ser algo miedosa a lugares así y teniendo una hermana que le gustó ese tipo de cosas, podría ayudarla, pero no estaba presente ahí, pero ella no se daría por vencida tan fácilmente. Mientras Lola iba bajando lentamente por esas escaleras, logró observar que en el fondo había una antigua puerta de madera y justo al lado de esa puerta había una gran antorcha encendida, a lo cual fue extremadamente raro. Pues se suponía que ese lugar debería estar completamente aislado de la escuela privada y debería estar oscuro por completo, y cómo era posible que esa antorcha estuviera prendida ininterrumpidamente desde 1931. Además, que esos corredores estaban completamente prohibidos. Cuando Lola bajó hasta esa puerta, analizó con curiosidad a la larga y antiguo objeto metálico que estaba colocada en una base pegada a la pared y lentamente la tomó de su base para paso seguido abrir la puerta de madera. Una vez que abrió la puerta, un ligero aire salió de esta, rozando la cara de Lola. Al mismo tiempo, unos suaves susurros ininteligibles salían de adentro y a su vez, una extensa niebla se hacía presente desde el interior. Lola, un poco asustada, empezó a caminar con lentitud adentro de la puerta. Algo muy extraño fue que la temperatura del lugar estaba algo elevada para tratarse de un lugar que tenía mucho tiempo aislado, pero aún así, de largo, lo pasó desapercibido. Una vez que Lola se adentró en esa puerta, continuó bajando por unas escaleras igualmente llenas de neblina. Entre más bajaba, Lola podía darse cuenta de que la temperatura del lugar estaba aumentando más y más. Después de 7 largos y aburridos minutos de bajar por las mismas oscuras y antiguas escaleras, Lola llegó a lo que parecía ser un deteriorado y extremadamente antiguo vestíbulo que parecía ser de un palacio de la época de Ilustración, pero lo que más lo asombró fue el tamaño enorme e inmenso de ese lugar. Pues muy fácilmente, era muchísimo más enorme que todo el edificio de la escuela particular. Además, la oscuridad de aquel deteriorado sitio era increíble. Si no hubiera sido por su antorcha y porque su vista se había adaptado a la oscuridad, definitivamente no habría podido ver nada, lo que realmente es escalofriante. Cuando al intentar caminar por aquel vestíbulo, pudo los restos de los esqueletos, que parecían ser los antiguos estudiantes de las generaciones de 1791 a 1930, que fueron condenados a muerte. Ahora Lola podía confirmar que aquella leyenda del Montecristo es real. Lo único que le faltaba averiguar era si en ese aterrador calabozo realmente vivía el mismísimo demonio. A pesar de que estaba muerta del miedo, ella no planeaba irse sin por lo menos saber la verdad de aquel terrorífico sótano. Una vez que la vista de Lola pudo adaptarse completamente a la oscuridad del tétrico sótano, logró notar un enorme y largo túnel en una de las paredes de aquel oscuro lugar.
Así que se dirigió al grande hueco y empezó a caminar dentro de él. Entre más caminaba, encontraba más y más restos de cadáveres completamente rostizados de los antiguos estudiantes. Así como una temperatura normalmente alta a pesar de que los esqueletos le daban bastante miedo. A Lucy le gustaría ver eso. Lola no podía dejar de sentir una gran tristeza e incluso un poco de lástima por el horrible destino de los estudiantes. Era realmente aterrador. Entre más se adentraba hacia lo profundo de ese túnel, se empezaban a escuchar unos susurros un tanto peculiares que sin dudas lo ponían nervioso a cualquiera. Lola podía comprender que hubiese un enorme y oscuro sitio bajo la escuela, así como los cadáveres y la horrible vibra, pero los lúgubres susurros, así como la temperatura inusualmente alta, ya eran factores que le indicaban que las cosas definitivamente no estaban bien en ese lugar. Llegó un punto en donde los aterradores susurros se convirtieron en fuertes y horribles lamentos de almas desesperadas. Cuando de repente, una tétrica y enorme figura se alcanzaba a notar levemente a unos 50 metros de ahí. Lola, un poco confundida y creyendo de que se trataba de una ilusión óptica o simplemente su imaginación, continuó caminando lentamente hacia ella. Entonces cuando Lola, a 20 metros de ella, pudo observar que la figura oscura estaba violentamente clavada en una gigantesca cruz de 3 metros, pero algo no estaba bien. La figura no estaba consumida ni hecha esqueleto, es decir, ¿cómo demonios pudo conservar su piel después de tener más de 80 años bajo tierra y sin interacción de nadie? Lo segundo extraño fue que esa figura medía casi 2,5 metros y no parecía ser humana, pues sus extremidades eran anormalmente largas y delgadas y su piel era horriblemente escamosa, así como sus largos y desnutridos dedos de aproximadamente 20 centímetros, poseían unas enormes y filosas garras, pero lo más extraño fue que en su cabeza, la cual estaba completamente inclinada hacia el suelo, había unos enormes y largos cuernos que parecían estar quemados. Era un escenario realmente perturbador, pues si no fuera la manera en la que la aterradora silueta estaba colocada en aquella cruz, sería realmente inhumana. ¿Quién pudo ser tan violento y sádico como para haber podido crucificar de esa forma a esa extraña silueta? Lola se acercó un poco más a ella y justo cuando estaba a aproximadamente 13 metros de la figura, empezó a levantar muy lentamente la cabeza al mismo tiempo que se escuchaban unos horribles sonidos de los huesos de la figura, pero eso no fue nada perturbador comparado a su cara, esa horrible cara arrugada e incinerada, con unos ojos completamente negros. Esa sonrisa infernal tan grande que parecía que su mandíbula se iba a desprender. Lola, en ese momento, estaba congelada del susto y completamente petrificada. En ese entonces, esa cosa tan horrible empezó a desprenderse con mucha fuerza y agonía, pero aún así, esa horrible sonrisa en su cara no parecía inmutarse ni un poquito. Segundos después, esa horrible cosa esquelética por fin se había desprendido de la cruz e iba acercándose a Lola a una velocidad más rápido que un tigre o leopardo. Ella no podía moverse ni reaccionar por el inmenso terror que sentía justo cuando esa cosa horrible e infernal estaba a punto de saltar bruscamente hacia Lola con una fuerza invisible desconocida. Jaló con muchísima fuerza el brazo de Lola hacia el lado contrario, haciéndolo reaccionar en apenas una fracción de segundo. Enseguida se puso a correr y correr hasta donde sus piernas y alma se lo permitieran. Corrió y corrió lo más rápido que pudo, no quería voltear hacia atrás, su adrenalina estaba a 1000 por hora. Corrió por el largo túnel hasta llegar al enorme y oscuro vestíbulo deteriorado e ir subiendo lo más rápido que podía a las escaleras con neblina. Ella sabía que esa criatura continuaba persiguiéndolo a una velocidad completamente diabólica y conforme más subía las escaleras de neblina, más se escuchaba el ruido demoníaco de esa criatura. Justo cuando aquel terrible engendro iba a cazar, Lola, esta última, pudo notar la antigua puerta de madera. Así que trató de acelerar muchísimo más rápido de sus piernas y logró sobrepasarlo al demonio desconocido. Justo cuando lo hizo, lo que haya sido esa criatura, dejó de hacer ruido en un parpadeo y por increíble que pareciera, desapareció instantáneamente. Es como si no hubiese pasado nada. Era como si la puerta de madera fuera una especie de bloqueo entre aquella horrible criatura y el mundo exterior. Lola, muy nerviosa, dejó de escuchar y ver a la criatura demoníaca en la antigua puerta de madera y subió extremadamente rápido a las escaleras de la época de Ilustración hasta llegar a la silueta de puerta que había roto con el martillo, para paso seguido, largarse del área de los pasillos prohibidos y finalmente poder irse corriendo hacia las afueras de la escuela privada y posiblemente demoníaca.
Lola se fue corriendo a la casa. Desesperadamente Lola estaba demasiado asustada y aterrorizada. Así que no dudó en contarle a sus padres y hermanos todo lo que le ocurrió en ese lugar, pues literalmente se había metido en territorio maldito y demoníaco. Sin embargo, ninguno de la familia no le creyeron en nada, ni siquiera una sola palabra, ni siquiera sus profesores y mejores amigas le creyeron en nada, pensando que estaba loca, pero tanto fue el miedo que Lola dejó de ir a la escuela por 2 semanas. 2 semanas después, Lola fue a la biblioteca más antigua del Montecristo, que fue fundada en 1794, para leer los manuscritos más viejos de la escuela privada y así averiguar si todo lo que vivió ya había ocurrido antes. Luego de varias horas de leer aburridos libros y manuscritos de la historia del Montecristo, por fin encontró un libro con información de la verdad y por fin pudo comprender absolutamente todo. Resulta que aquel horrible sótano era el hogar de un horrible demonio que devoraba a personas, haciéndose pasar como una horrible criatura, aparentemente muerta por la crucifixión. Una vez que sus víctimas, llenas de curiosidad, estaban suficientemente cerca de esa criatura, ésta se desprendía de la cruz rápidamente y así cazaba a sus presas, tal como le iba a suceder a Lola. Por esa razón, había tantos restos de huesos ahí abajo. Casi todo estaba claro, pero aún así, varias intrigas quedaron en la mente de Lola: cuál era el origen de esa criatura y de por qué los religiosos construyeron el Montecristo encima del infierno, porque el demonio desapareció justo cuando Lola logró salir de la puerta de madera y sobre todo, quién fue la extraña fuerza que intentó empujar de su brazo para hacerlo reaccionar pronto, justo cuando el demonio lo iba a atrapar. Sin duda, serán preguntas que quizá nunca resolvería, pero Lola sabía muy bien de lo que le sucedió, fue completamente real y a pesar de que nadie le creyó, ella fue muy afortunada, pues pudo vivir para contar que literalmente estuvo en el infierno de forma breve y lo peor del asunto fue a que estaba a punto de ser casado por el mismísimo diablo. Luego de ese acontecimiento, Lola pidió nuevamente a sus padres de cambiar de regreso a la escuela anterior, con tal de estar alejado de aquel sótano infernal.